Quiero que empecemos por el principio, Mm. por el diagnóstico, que nos cuentes cómo empezó todo esto. Pues el diagnóstico llegó hace tan poquito como el pasado 15 de abril. Yo llevaba mucho tiempo, además de baja, con unos problemas complicados, muy dolorosos, que me mantenían apartada del trabajo, bueno, unos problemas de mandíbula por estrés y con mucha medicación. Después tuve un problema con dolor en un nervio y yo estaba con medicación bastante fuerte para el dolor. Entonces, ahora, evidentemente que lo pienso, pues empezaron unos síntomas que yo no relacioné. O sea, sí que es cierto que empecé a toser, unos abscesos de tos bastante raros por la noche, eh, y empecé a tener mucho dolor en el brazo izquierdo. Pero era justo el momento que el dolor de la pierna derecha, que era la que tenía el dolor, digamos, neuropático, se me había controlado con la medicación. Entonces me decían que ese dolor en el brazo izquierdo podría ser que en muchos casos se movía, se trasladaba el tema del dolor neuropático. Entonces empecé a perder mucha movilidad en el brazo, con mucho dolor, y me condicionaba mucho hasta estar de pie, estar sentada erguida, como estoy ahora, no podía, y levantarme y andar. Y empezó también el cansancio. O sea, lo primero fue el dolor, lo primero de todo, No, yo creo que la tos. la tos, lo Yo creo que primero. la tos. Y luego que sí, que yo me acuerdo de llegar a decírselo en las revisiones con mi doctora de cabecera, pero claro, tenía tanto encima, o sea, estaba con el problema de la mandíbula, llevaba mucha medicación para el dolor, estaba con el problema neuropático, que realmente yo me acuerdo me llegó a dar medicación, pero claro, era como lo último en la lista. Entonces empezó el dolor del brazo, lo atacamos, y digo lo atacamos porque yo estaba con gente especializada en la unidad del dolor y con fisios especializados. Ellos se pensaron que era como un reflejo del otro dolor y lo atacamos, pero ni con la medicación que llevaba para la pierna que yo Cedía. cedía. Y luego ya llegó como una hemiparesia. ¿Mm? Claro, se me quedó tanto el brazo derecho como la pierna derecha, pues al principio empecé a notar que se me quedaba el brazo detrás, que me costaba moverlo, y ya la La pérdida de movilidad, pierna ¿no? De sí fuerza. tropezaba Vale. de movilidad y de fuerza. Sí, iba como, no tenía nada más paralizado, ni la cara ni tal, pero el brazo y la pierna tontos. Vale. Deambular, pues iba un poquito a rastras. Pero justo para, ya te digo, el abordaje que hicimos, se pensaban que era el problema neuropático. Entonces me coincidió el inicio de esos síntomas que te pueden asustar mucho más con un aumento de la medicación, ¿vale? Entonces yo Hizo más pensé, complicado. no, sino que, no, yo estaba bastante tranquila. Yo lo miro ahora y digo, madre mía, con lo que tenía encima. Pero llevaba tanto tiempo encontrándome mal, con mucho dolor, y me pilló justo en un aumento de medicación que yo pensaba que era un Secundario. efecto claro, secundario. Entonces, hasta que no fui al médico de la unidad del dolor y me dijo, no, esa medicación, aunque te hayas pasado, no, el mareo eso sí, pero esto no, Mm. corre y vete a hacer un TAC, porque eso no es normal. Vale. Y de la consulta de este doctor me vine aquí a urgencias. Directa. Y bueno, Y empezó toda la historia. y ¿Cuál es? empezó toda la Quería historia. seguir, quería decir que también dificultaba, pues, al final, el tema de la medicación que tomaste o que has estado tomando durante el diagnóstico Ujú. hacía que se pudiera solapar los síntomas y no pudieses del todo saber si estaba Claro, relacionado o claro, no. yo sí, claro, a mí ahora mi entorno me ha dicho, madre mía, si, ¿cómo puede ser que te lo hayan descubierto tan extendido cuando tú estabas de médicos? ¿Sabes esa expresión de Ya. si tú estás, si te están viendo? Y de hecho, yo por el tema de la mandíbula y
A mí me han hecho, llevaba resonancias hechas, o sea, llevaba un montón de pruebas incluso de imagen, pero primero he visto las fechas y por lo que he visto, y ellos también lo han confirmado, en las que tenía hechas, que eran de unos meses atrás, no aparecía nada, o sea que ha sido muy rápido. Y luego sí que creo que el estar en todo ese proceso médico con dos enfermedades distintas, con tal, lo que ha hecho es enmascarar, porque si yo hubiera estado bien, pues y hubiera tenido un acceso de tos que me hace despertarme a las 4 de la mañana, que era, o el dolor del brazo, de no poder mover el brazo por el dolor, claro, yo ahí ya hubiera dicho, esto no es normal. Ya. Entonces han Em- venido así la cosa. Empecemos con la parte del diagnóstico, que me parece Vale. muy interesante. Como has dicho, saliste de la consulta de la unidad del dolor y fuiste a urgencias, Sí, me trajeron porque yo ahí ya llevaba tiempo que por el dolor del brazo no podía, el izquierdo no podía conducir. ¿vale? Me trajeron a urgencias, una amiga me dijo, voy contigo. No, no, no hace falta que vengas. Menos mal que no me hizo caso y se vino. Porque, claro, lo primero me metieron al TAC. Evidentemente, imagínate, mujer, 47 años, con, con esos síntomas, pues tardaron en meterme al TAC, tardaron en llamarme 20 minutos, menos. Entonces entré y, claro, lo primero que me dijo el médico que estaba de guardia en urgencias es, tienes lesiones cerebrales. Eso menos mal que me pilló sentada en la silla porque yo ya había pensado en problemas reumatológicos, en alguna autoinmune, o sea, yo estaba tranquila, pero tampoco tengo los pies en la tierra, A ver, entonces... recordemos que has trabajado como periodista Sí, sanitaria, sí, una parte claro, muy sí, sí, importante sí, y entonces que yo estos años trabajando sabía, como periodista sanitaria te han claro, hecho conocer claro, mucho este mundo. claro, entonces pues ahí yo le daba vueltas y un autoinmune, una reumatológica, me fui hasta pensar en la ELA, pero no me cuadraba la pérdida de fuerza en uno de los miembros, pero no me cuadraba tampoco, o sea, no, no, para nada, no he estudiado medicina, Te has movido en el mundo. pero te has movido, sí, entonces pues más o menos sabes. Y claro, pero eso no. Después de las pruebas que te hicieron del TAC, te cogieron biopsia, ¿no? Supongo. No, o sea, me hicieron claro, y entonces me palparon los senos, o sea, buscaron sospechosos habituales ¿Mm? para la metástasis cerebral, vieron que en senos, en ganglios, centinelas y tal, no vieron nada, entonces me dijeron, vamos a hacerte una radiografía de pecho, Vale. o sea, de pulmones. Entonces, claro, pues a la media hora de refresco vino el segundo de te vemos una masa en el pulmón. Entonces, evidentemente en urgencias no te dicen, porque lo único que tienen, pero yo, por ese trabajo que he hecho, a ver, para mí era blanco y en botella, Ya. para mí era un primario de pulmón con metástasis, o sea, no, yo esa tarde ya lo sabía, entonces yo ya me quedé ingresada al diagnóstico como tal, simplemente para que me lo dijeran así, pues aún tardó unos días, pero bueno, yo ya lo sabía. Recordemos que, o sea, tú, bueno, no lo hemos dicho, pero es una paciente que no ha fumado nunca. O sea, No. sabemos que el cáncer de pulmón es prevalentemente, o sea, prevalentemente no, frecuentemente encontrado en pacientes que han fumado. Entre el 85 y el 90% de los pacientes que tienen un cáncer de pulmón se han relacionado con el tabaco. Claro, tú con tu edad y sin la historia, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Qué pensaste en ese momento? No pensé, fíjate, eso no lo pensé porque realmente por todas las noticias y los reportajes que había hecho, sabía que era bastante habitual en mujeres jóvenes el que apareciera el tumor en personas que nunca habían sido fumadoras. Entonces, realmente, por ese lado, no, si le queremos buscar la vuelta, pues yo he sido fumadora pasiva desde pequeña y hasta, pues, no sé, hasta que me fui de casa. No quiero darle tampoco más vueltas a si esa condición ambiental de haber sido fumadora pasiva ha sido determinante o no. Por salud mental, prefiero pensar que ha Normal. sido un,
un espontáneo, porque sí que sabía que existían mujeres jóvenes, un perfil bastante marcado que no habían fumado nunca. El hecho de haber trabajado precisamente como, periodista en el mundo de la sanidad, ¿te ha ayudado a llevar mejor el diagnóstico o al revés, te ha supuesto un problema? Para mí, que soy una persona que me gusta saberlo todo y tenerlo y poder adelantarme, o por lo menos tener un camino, una previsión, ciertamente me ha ayudado. Vale, Porque claro, en aquel momento te dicen eso y te quedas ahí. Yo ya lo tenía claro, entonces, pues, una de tus compañeras, cuando estaba los primeros días ingresada, venía y tal, bueno, y digo: "No, si esto es esto, bueno", digo: "Bueno, me has sacado sangre, pues habrás hecho marcadores tumorales". Entonces, sí. Lo que pasa es que hasta que llegó, después de la biopsia, no solo el nombre, sino los apellidos, y en este caso la mutación, claro, el no saber lo de la mutación y dejarlo en un genérico, tumor, de pulmón metastásico, pues para mí esos días fueron muy complicados porque, como le decía a tus compañeros, yo había hecho muchas, muchas informaciones y tengo las tablas de esperanza de vida en la cabeza, a 5 años, y las tenía en aquel momento. Entonces, esos días en el hospital, hasta la biopsia, hasta que llegó el nombre completo y hasta la mutación, bueno, fueron complicados. de asumir y de ¿En quién te pensar apoyaste? ¿En quién te apoyaste en esa en época? en, pues, mi hermano que estuvo ahí, en mis amigos. O sea, esto era un desfile De amigos. de gente, sí, ¿Has sí. durante este tiempo buscado apoyo psicológico o has Pues es que, yo ya lo llevaba, antes de que empezáramos te contaba que desgraciadamente tenía, eh, bastante experiencia en esto del periplo por el cáncer, por varios familiares. Entonces, yo hace bastantes años que desde el primer duelo, desde el primer proceso en la familia de un cáncer, pues yo empecé de hecho, con psicooncólogos y después ahora estoy con otra profesional, pero no lo había dejado, no lo había dejado. Entonces, evidentemente lo he seguido, no es cierto? sí. Y creo que es muy importante, porque hay que procesar muchas cosas y hay que, igual que a mí me dieron en su día unas pautas y unas herramientas para poder sobrellevar esos duelos, plural, pues, y eso hay que trabajárselo día a día, pues imagínate para esto. Y creo que me está siendo en parte, no te digo que sea fácil, para nada, pero creo que de alguna manera, lo he estado llevando a algo mejor por ese trabajo previo, de hecho, con psicooncólogos que había hecho antes. O sea que lo veo muy Súper necesario. importante. Sí. Yo pienso igual que tú. Mm. De hecho, nosotros siempre intentamos en consultas, cuando hablamos con pacientes, darles la opción. Hay gente que la acepta, hay gente que la rechaza, pero creo que el acompañamiento psicológico también tiene una función muy importante a veces de adherencia al tratamiento, o sea, o adherencia al venir a consultas y de ser más consciente de la enfermedad y ayudar a sobrellevarla de una mejor forma. O sea, tiene una función muy buena emocional, pero también con respecto a la enfermedad. Yo creo que mi experiencia es que ayuda a los pacientes a llevarla mejor. Sí, Sí. El yo es que ir acudir sobre todo psicólogos, que son con los que trabajamos, pero mi experiencia es muy buena con ellos. a la adherencia, ya ver, yo es que También así, en también. eso siempre he sido muy disciplinada. Entonces, si Ya, vosotros me decís blanco, pues yo blanco. blanco. O sea, no. No lo sé, pero para trabajar, porque ahora el camino, o sea, el primer golpe, evidentemente, fue devastador, pero el camino Es complicado. es un día y otro día y otro día.